Una vez comprendamos cómo funciona, ¿cierto? Ya lo vimos, bueno, listo, ya posiblemente comprendimos. Necesito un computador, necesito abrir una cuenta dentro de un broker. No hay ni una sola limitante, no es necesario que seamos americanos. Necesitamos una cuenta bancaria, acá en Colombia principalmente, pero creo que Latinoamérica y cualquier parte del mundo, una cuenta bancaria porque vamos a hacer unas transferencias de dinero. Ya sé cómo funciona. Ahora, ¿cómo analizo? ¿Cierto? Porque es una fase analítica. ¿Cuál es la experticia que yo necesito para hacer dinero? Principalmente el comercio se basa en dos funciones, que es analizar activos. Se pueden analizar activos de forma técnica, análisis técnico, y de forma fundamental, ¿sí? Análisis del valor intrínseco de un activo financiero. Personalmente y principalmente vamos a estar hablando del técnico, del chartismo, desde las formas, figuras geométricas, desde las perspectivas y probabilidades basadas en un historial de datos. En eso se basa el análisis técnico. Entonces, ¿qué es el análisis técnico? Se basa en el estudio de los gráficos y patrones de precios de un activo financiero para predecir sus movimientos futuros. Sí, vamos a verlo. Entonces, principalmente el análisis técnico es el análisis de los gráficos. Vuelvo y repito, ¿qué es un gráfico? Un gráfico es el historial de la cotización en un marco temporal, o sea, una base de datos. Nosotros los analistas que hacemos, cogemos esta base de datos y la leemos. Nuestro interés es leerla. Leer lo que ya existe es lo más sencillo. Predecir lo que no existe es uno de los temas más complicados de esta profesión. Por eso vamos a estar hablando mucho de probabilidades de acierto, mucho de control de capital, mucho de análisis de riesgo, ¿ok? Porque no vamos a estar apostando, así que las apuestas en esta profesión no van. Vamos a estar hablando de probabilidades. Entonces, una vez yo analizo esta base de datos, analizo estos datos, los leo y los interpreto bajo múltiples variables, ¿sí? Puedo llegar a tener una base de información que me va a mí a ayudar a predecir una posible cotización futura. Resumiendo esto es, yo leo la base de datos y con esa información mi interés será ver si el valor del activo se va a apreciar. Si yo considero que se va a apreciar, que va a ganar valor, yo voy a comprar. Para cuando eso suceda, yo me cobro la diferencia. Repito el ejemplo básico otra vez. Si yo compro algo a 2 y lo vendo a 5, me gano una diferencia de 3. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a hablar solamente largos o compras. Listo, esa es la diferencia. Y lo puedo hacer entonces otra vez, ¿no? Petróleo, oro, plata, commodities, maíz, arroz, soya. Bueno, la cantidad de activos es un sinfín. Pero esa es la forma o en lo que se concentra el análisis técnico, ¿no? Con ese concepto teórico. Y la otra forma de analizar activos es el análisis fundamental, principalmente enfocado en el mercado de acciones. ¿Listo? El mercado accionario tiene una fase fundamentalista muy interesante, no la utilizo, la comprendo, que es básicamente ver el valor intrínseco de un activo financiero. Sí, entonces se centra en evaluar el valor intrínseco de un activo financiero, principalmente como acciones, también se puede hacer en bonos, divisas, en cualquier otro activo, a través de estudios de factores económicos, financieros y empresariales. Acá sí entra un poco el factor de profesional de lo que es un economista, ¿sí? O un ingeniero financiero, para hablar acá de Colombia, que ya se encarga uno en el análisis fundamental principalmente de comprender cómo funciona una compañía, de prever cuáles son sus inventarios, porque las compañías que cotizan en bolsa son públicas, esa información es pública, cuántas ventas de su actividad comercial tienen, ¿sí? Cuáles son los retornos de inversión, cuáles son las inversiones que están haciendo, cuáles son las expansiones que están teniendo, cuál es el mercado que están abarcando. Entonces, bajo esto personalmente es un trabajo un poco más completo. Yo requiero coger una empresa específica y básicamente volverme el CEO de ella para poder con el análisis fundamental encontrar probabilidades, ¿sí? Bajo este orden de ideas, el análisis fundamental
principalmente en el mercado accionario, me va a dar a mí posibilidades de considerar o encontrar oportunidades a la hora de invertir, ¿sí? Ahora, una cosa es inversión, acciones más llevadas a largo plazo, y otra cosa es análisis técnico, que es comercio intradiario o hacer trading. ¿Listo? Pero acá tenemos los conceptos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de análisis técnico, nos vamos a enfocar, vamos a levantarnos, visualizar un gráfico, vamos a leer esa base de datos que ya existe y vamos a, con esa información que obtengamos, prever un posible movimiento futuro con el interés de ganarnos la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y el análisis fundamental, vamos de pronto a leer algo teórico, pero vamos a estar, o el análisis fundamental se basa en ingresar dentro de una compañía o una acción específicamente para ver cuáles son las proyecciones que me pueden también favorecer en una diferencia de compra o venta. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el concepto de los análisis. Continuamos entonces con el otro video.